Hola, ¿qué tal? Soy Jazmín López. Para las personas ciegas que reproducen este video, describo un poco la imagen. Estoy sentada en un sofá de color vino y visto de negro. Mi cabello lo tengo suelto a media altura y en las piernas tengo un libro en braille que estoy leyendo, que es Cuentos de Eva Luna. Este video lo hago para invitarles a que nos acompañen y que nos sigan en este nuevo proyecto que se llama Hiperbórea Radio. Para mí la radio es el lugar en donde pueden ser contadas todas las historias, de todos los colores, de todos los sabores, de distintas realidades. Y es por eso que Hiperbórea es un lugar para ti. Quiero tomar prestada una frase justo de Isabel Allende, que es de quien estoy leyendo el libro, que habla de la realidad. Y dice que la realidad es más de lo que se percibe en la superficie. Tiene también una dimensión mágica que, si lo queremos, es legítimo poder exagerarla y pintarla de color para que el paso por este mundo no sea tan aburrido. Pues espero que nos acompañen en Hiperbórea Radio. Hola amigos de Hiperbórea Radio, mi nombre es Alexia, me da mucho gusto que estén con nosotros en este nuevo proyecto que iniciamos. Estamos muy contentos, espero nos sigas por nuestras redes sociales, Twitter, YouTube y Facebook. Nos vas a encontrar como Hiperbórea Radio. Solo recuerda que este es tu lugar. Hola, ¿cómo estás? Soy Pepe Córdoba y hoy vengo a comentarte que Hiperbórea es un lugar donde se entremezcla la mitología y la utopía. Y si abres tus sentidos con detenimiento, encontrarás lo que andas buscando. Aquí, los hiperbóreos son inmortales, las ninfas del viento cantan y danzan, y hasta el mismo Hércules completó uno de sus tantos trabajos. Y a diferencia de otros lugares perdidos, como la Atlántida y Lemuria, Hiperbórea está en todos lados, donde necesites que esté. Porque aquí tenemos un lugar para ti. Así es. En Hiperbórea Radio tenemos un lugar para ti. No faltes. Son ustedes. ¿Saben? Yo casi no escucho radiodifusoras, pero en estos últimos días me encontré con un concepto muy interesante. Se llaman Hiperbórea Radio y tienen una propuesta muy novedosa y que seguramente al público le va a encantar. Denles una oportunidad y visítenlos en sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y YouTube, así como Hiperbórea Radio. Yo soy Miguel Ángel Nava y quiero invitarte a que les des una oportunidad. Por cierto, esto es jugo. Los influencers tomamos jugo. Sexto sentido me dice que un par de miradas me siguen, que quieren verme secuestrada. Todos los amigos de Hiperbórea Radio, yo soy Lorena Gutiérrez, soy cantautora, soy de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto saludarlos a través de este medio. Quiero dar las gracias a Hiperbórea Radio por este espacio. Qué padre, qué chido que existan espacios alternativos, espacios para difundir los proyectos de artistas independientes, para difundir la música y el mensaje de cantautores, de solistas, de grupos, de bandas. Eso la verdad se agradece mucho y bueno, los invito a seguir esta estación de radio Hiperbórea, que pues cada semana tiene muchas sorpresas, muchos artistas, muchos invitados. Los invito a darle like en todas sus redes sociales y los invito también a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Lorena Gutiérrez Music en Facebook, también en Instagram como Lorena Gutiérrez Music con el mismo nombre en YouTube y en Spotify. Les mando un abrazo a todos y están en Hiperbórea Radio. Yo soy Lorena Gutiérrez. Quiero gritar, gritaré muy fuerte. Quiero gritar para defenderme y volver con mi gente. Voy a gritar por mí y por las demás.
Les damos la bienvenida a un espacio donde imaginas, creas, comunicas, cuestionas, participas, perteneces. Este lugar es para ti. Acomódate. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de en dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Hiperbórea Radio. Mi nombre es Yasmín López y a nombre de todos quienes hacemos este programa les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, en esta semana, una semana movida de emociones porque se van a inaugurar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en 2021. Y bueno, pues ya estaremos viendo las próximas semanas, pues sin duda grandes demostraciones de los diferentes deportes olímpicos y paralímpicos. Así es que, bueno, como estamos por acá muy emocionados con los Juegos, este programa lo estaremos dedicando en su totalidad a los Juegos Olímpicos. Síganos, bueno, agradecemos a quienes nos están escuchando a través de RTV México y RTV Intermundo, también a través de nuestro canal de YouTube en Hiperbórea Radio y bueno, a través de todas nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, también ya vamos con muchas sorpresas para todos y que nos puedan encontrar en muchos lugares porque Hiperbórea está en muchos lugares y en Hiperbórea siempre hay un lugar para ti. Estaremos platicando, como lo dijimos, de Juegos Olímpicos, de medallas, estaremos hablando de los Juegos que hubo en México, de cómo se han dado los Juegos Olímpicos en la actualidad, bueno, en la época moderna. Y bueno, pues todo esto y mucho más, pues estaremos platicando. Vamos a empezar con un poquito de música, esto que es de Mrs. Green Apple, Inferno, y bueno, con un poco de ritmo, y bueno, súper buena onda, aquí en Hiperbórea Radio. Pues esto fue Inferno. Y como lo prometido es deuda, pues vamos a empezar a hablar de cosas que han pasado durante los distintos Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Primero vamos a hablar de un atentado que hubo, el atentado de Múnich, y para ello está mi compañero Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola mi querida Jazmín, ¿cómo estás? Queridos radioescuchas, reciban un cordial saludo. Con motivo de que en unas cuantas horas se inauguran los Juegos Olímpicos de Japón 2020, que fueron pospuestos un año por causa de la pandemia que nos aqueja, traigo un tema que si bien es parte del pasado, nunca dejará de estar presente en nuestros corazones. Me refiero a las diferentes ocasiones en que estos juegos se han visto trastocados al punto de tener que cancelarlos, posponerlos o suspenderlos. En particular, en esta ocasión, quiero referirme a la masacre de Múnich. Fue un atentado perpetrado por guerrilleros palestinos durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania. 11 integrantes del equipo olímpico de Israel fueron tomados como rehenes por un comando del Grupo Armado Septiembre Negro, una facción de los fedayines pertenecientes a la Organización para la Liberación de Palestina, liderada entonces por Yasser Arafat. Al momento de producirse la toma de rehenes, los juegos transcurrían en su segunda semana. El día 5 de septiembre, mientras los deportistas dormían, 8 fedayines vestidos con trajes deportivos y llevando pistolas y granadas en bolsas de deporte, escalaron la reja de 2 metros que rodeaba el complejo. El entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg, escuchó un ruido en la puerta del primer apartamento y observó que alguien la abría ligeramente. Se abalanzó sobre esta, dando un grito de alerta mientras intentaba cerrarla, forcejeando con los guerrilleros palestinos. El luchador Josep Romano forcejeó con uno de los atacantes y le arrebató su arma, pero resultó muerto por un disparo. El entrenador Weinberg fue obligado a conducirles a los otros apartamentos donde se alojaban los demás atletas, quienes fueron sorprendidos durmiendo.
el entrenador Wimber aprovechó para asestar un puñetazo a uno de los palestinos. Otro fedayín le disparó a matar. Tras la muerte del entrenador israelí, los terroristas tomaron como rehenes a 9 integrantes del equipo. Posteriormente se divulgó que los secuestradores eran fedayines palestinos. El comando estaba liderado por Lutif Afif Youssef Nassal. Exigían la liberación de 234 prisioneros alojados en cárceles israelíes, así como de los fundadores de la fracción del Ejército Rojo, Andreas Bader y Ulrike Meinhof, encarcelados en Alemania. El jefe de policía de Alemania, de Múnich, se apersonó en el lugar y habló con el líder guerrillero, quien se identificó como Isa. Israel hizo saber al gobierno de Alemania que no habría negociación alguna. El jefe de policía se dirigió de vuelta al edificio ocupado por los guerrilleros e informándoles que aún no había progreso por parte del gobierno israelí para excarcelar a los presos. Aún así, hizo saber al comando palestino que Alemania había liberado a Andreas Bader y Ulrike Meinhof. A medida que pasaban las horas, el Comité Olímpico Internacional veía aumentar la presión internacional para que suspendieran de manera indefinida los juegos que en ese momento se estaban llevando a cabo, la cual no se produjo sino hasta las 15:30 horas del día siguiente. En este punto, los fedayines habían logrado su objetivo de hacer pública la causa palestina a lo largo del planeta. Los palestinos sabían que no podían mantenerse alerta y ocupar el edificio por mucho tiempo. Exigieron ser llevados a Egipto en avión. Las autoridades fingieron estar de acuerdo. 2 helicópteros militares transportaron a los combatientes palestinos junto con los rehenes a la base aérea de Fürstenfeldbruck. Las autoridades que siguieron a los fedayines y rehenes en un tercer helicóptero tenían planeado un asalto armado en el aeropuerto. Un Boeing 727 fue colocado en la pista con 5 o 6 policías armados y disfrazados como tripulantes. Se acordó que 2 palestinos inspeccionarían el avión. El plan era que los alemanes los someterían mientras abordaban, dando a 5 francotiradores la oportunidad de matar a los terroristas restantes. A último momento, los policías a bordo del avión abandonaron su misión sin avisar al comando central. Esto dejó a los 5 francotiradores en desventaja frente a un grupo más grande y mejor armado. 2 palestinos se acercaron a inspeccionar el avión, solo para encontrarlos sin tripulantes. Al darse cuenta de que habían sido engañados, corrieron de vuelta hacia los helicópteros. Los alemanes dieron la orden de abrir fuego. En el caos que siguió, los 2 secuestradores que retenían a los pilotos de los helicópteros fueron muertos, mientras que los restantes se cubrieron contestando el fuego por detrás y por delante de los helicópteros. Los pilotos de los helicópteros huyeron. Los rehenes no pudieron hacerlo debido a que se encontraban atados. Acto seguido, un fedayín los fusiló. Luego, este mismo fedayín corrió por la pista y comenzó a disparar contra la policía, que respondió acribillándolo. Otro palestino fue abatido por uno de los francotiradores. Un tercer secuestrador se situó frente al segundo helicóptero, dando muerte a los 5 rehenes restantes. 3 de los fedayines que quedaban fueron capturados por la policía, pero liberados tan solo 53 días después, tras el secuestro de un avión de la aerolínea Lufthansa. El líder, Youssef Nassal, huyó, pero fue rastreado y abatido después de un breve tiroteo. Los hechos acaecidos en Múnich traerían consigo una espiral de violencia por parte de Israel, con el fin de dar caza a los supuestos responsables del acto terrorista. Así fue, querida Jazmín, amigos radioescuchas, la masacre de los Juegos Olímpicos en Múnich, Alemania, en el año de 1972.
Yo soy Pepe Córdoba y no les digo adiós, sino hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, súper interesante. Y bueno, pues estos Juegos Olímpicos serán muy distintos a los que hemos visto y hemos escuchado ya muchas noticias de cosas que se van a dar. Una de ellas, pues bueno, es la instalación de camas antisexo para los competidores y todos los asistentes. Y bueno, estas camas están hechas de cartón y no resisten más de 200 kilogramos de peso. Y bueno, el tamaño está hecho para que no quepa más de una persona. Y bueno, pues esto es para desalentar que esté. De hecho, no va a haber reparto de preservativos y esto es con la finalidad de evitar la propagación de COVID-19. Y bueno, esto todo ha sido hecho con materiales reciclados porque además estas Olimpiadas y bueno, en la sede en Tokio se ha buscado mucho eso. También estaremos platicando de eso, de estas camas, por si quieren saber, 18,000 camas están instaladas ya de este material. Vamos a un corte y regresamos. Calculando, puedes encontrar Hiperbórea Radio en Twitter, Facebook e Instagram como @Hiperbórea Radio, en YouTube como Hiperbórea Radio o escribiendo a hiperborearadio@gmail.com. Regresamos. Bueno, mi mami no puede contestar, le duele la cabeza. Disculpen, ella es maravillosa, pero... Vamos, ¿qué te pasa? Tú no eres así. No permitas que el alcohol termine contigo y con lo que más quieres. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. Atiéndela. Acude a AA. Podemos ayudar. Para mayores informes, en cualquier punto de la República, asiste al grupo de tu localidad. Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802. Servicios gratuitos. ¿Y usted tiene problemas con su forma de beber? No, yo soy muy trabajador. Además, cuando quiera dejo de beber. No, ¿cómo cree? Si no bebo mucho. Solo en las fiestas familiares. No, si estoy bien chavo. Yo bebo para pasar el rato. La admisión es el primer paso para la recuperación del alcoholismo. Si tiene problemas con su forma de beber, asista a AA. Tenemos una solución. Para mayores informes, en cualquier punto de la República, acuda al grupo de su localidad. Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802. Servicios gratuitos. Hola, mi nombre es Pedro. Tengo 42 años. Soy alcohólico. Perdí a mi esposa y a mis hijos. No tengo trabajo, casa ni amigos. Hoy desperté en la calle sin ganas de seguir adelante, pero estoy aquí. El alcoholismo te hace perder más que la conciencia. En Alcohólicos Anónimos te ayudamos a recuperar las ganas de vivir. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para entender? El alcoholismo es una grave enfermedad que puede terminar contigo y tu familia. Acude a AA. Tenemos una solución para ti. Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802. Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza. Soy mujer y soy alcohólica. La enfermedad del alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social. En Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida que deseamos compartir. Asiste a AA, encontrarás respeto y comprensión. Para mayores informes en cualquier punto de la República, acude al grupo de tu comunidad. Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, 5705-5802. Servicios gratuitos. Hiperbórea, recalculando, encuéntranos. Puedes encontrar Hiperbórea Radio en Twitter, Facebook e Instagram como @Hiperbórea Radio, en YouTube como Hiperbórea Radio, o escribiendo a hiperborearadio@gmail.com. Pues estamos de regreso con ustedes a través de Hiperbórea Radio y no olviden visitarnos y comentar en nuestras redes sociales en @Hiperbórea Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Nos va a dar mucho gusto encontrarlos. También comenten y suscríbanse en el canal de YouTube en Hiperbórea Radio. Pues bueno, vamos creciendo ahí en la comunidad. Y continuamos con datos de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Y fíjense que, habrán escuchado que los Juegos van a ser sin público por esta pandemia de COVID-19. Y entonces, va a haber algunos robots que serán parte del público para que los atletas no se sientan tan solitos.
y los jueces. Bueno, pues algunos robots de Boston Dynamics que son, los hemos de recordar porque hacen coreografías, van a ser parte del público, un perrito muy simpático, y también otros modelos de otra compañía que se llama Subpan, y estos son robots pues humanoides, ¿no? Entonces, bueno, estarán por ahí estos ya ahora como parte del público. Seguramente los estaremos viendo por ahí, a Spot y a este humanoide. Pues vamos ahora con un poco más de información con mi compañera Irma, que nos va a platicar sobre los Juegos Olímpicos de México 68. De repente, bueno, no sé, yo pensaría, no tiene tanto, pero ya México 68, un montón. Cuéntanos, Irma, ¿qué hubo por ayer, aquellos, pues ya no ayeres, ya más bien son como antieres, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yasmín. Qué gusto me da compartir contigo y con todo el auditorio de Hiperbórea Radio este espacio para poderles platicar acerca de los Juegos Olímpicos de 1968, lo más relevante que ha pasado a través de la historia de nuestro país en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué te parece si les comparto que hace más de 50 años se celebró en nuestro país la 19ª Olimpiada, mejor conocida como los Juegos Olímpicos de México 68? Era la primera vez que México organizaba un evento multidisciplinario deportivo de esta magnitud y se dieron hechos importantes que marcaron no solo la historia de nuestro país, sino también la del deporte olímpico en el mundo. Los Juegos de México 68 fueron la primera vez que se realizaban Olimpiadas en Latinoamérica y la primera vez que los organizaba un país en vías de desarrollo. Se rompieron 23 récords olímpicos y compitieron 5.516 atletas de 112 países. Fue la primera vez en la historia moderna de Juegos Olímpicos que una mujer encendía el pebetero. La mexicana Enriqueta Basilio, de 20 años de edad, competidora de atletismo en la prueba de relevos 400 metros planos y en los 80 metros con vallas, fue la encargada del último relevo de la antorcha olímpica. La recibió de un cadete militar, corrió una vuelta a la pista y subió la escalinata hasta lo más alto de la tribuna del estadio para encenderlo. ¡Qué importante fue ese momento! Fue la primera transmisión de los Juegos Olímpicos. Los Juegos de México 68 fueron las primeras Olimpiadas que se transmitieron por televisión, vía satélite, a todo el mundo. Los primeros sistemas electrónicos para calificar pruebas y publicar resultados fue en ese momento, por primera vez, se utilizaron sistemas electrónicos para calificar deportes como el atletismo, el ciclismo, remo y el canotaje, natación y competencias ecuestres, en lugar de hacerlo de manera manual, así como la transmisión de resultados a la prensa y de ahí al mundo entero. Fueron momentos importantes para México y su historia. En la natación, por ejemplo, se usaron por primera vez los paneles eléctricos en donde los nadadores llegan y tocan el panel colocado como pared en la piscina y en automático se publica su tiempo en la pantalla con mayor exactitud, por supuesto, que la toma de tiempos con cronómetros manuales como se hacía antes. ¡Wow! ¡Qué interesante! En las carreras de atletismo se implementó lo que hoy conocemos como photo finish, que en ese momento era un cronómetro fotográfico en donde una cámara en la meta captaba la imagen de los atletas al llegar, permitiendo ver quién había cruzado la meta primero, aun con diferencia de centésimas de segundo. Se rompió
rompieron por primera vez la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos. En la final de los 100 metros para hombre, el estadounidense James Innes detiene el cronómetro 9:90, implantando un nuevo récord olímpico y mundial, siendo esta la primera vez en la historia en que correrían los 100 metros en menos de 10 segundos. ¡Wow! Felipe Muñoz gana la primera medalla de oro olímpica para México. El Tibio Muñoz gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, 19.687. Primera pista sintética de tartana en Juegos Olímpicos. En México 68 fue la primera vez que se utilizó una pista sintética de tartán para las pruebas de atletismo en Olimpiadas. El tartán es un material sintético poroso que favorece la absorción del impacto al correr. Una nueva técnica en el salto de altura, Fosbury Flap, cambia la manera de saltar y perdura hasta nuestros días. Enorme salto de longitud, 8.90 metros, nuevo récord mundial y olímpico. Qué interesantes cosas pasaron en esa época. El 18 de octubre de 1968, en un increíble salto de longitud, el estadounidense Bob gana la medalla de oro en el salto de longitud, imponiendo nuevo récord mundial y olímpico de 8.90 metros. Los jueces no lo pueden creer, tardan más de 15 minutos en medir y rechecar, ya que el salto había superado el récord por casi medio metro. Su marca perduró como récord mundial por más de 22 años. Aún hoy, 50 años más tarde, sigue siendo el récord olímpico del salto de longitud. Los mejores resultados que nuestro país ha obtenido en Juegos Olímpicos fueron en México 68, cuando jugamos como locales. México obtuvo 9 medallas en total, siendo 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. ¡Wow! Vamos a ver quién las ganó. Ricardo Delgado Nogales, boxeo, 51 kilogramos de peso. Oro, Antonio Roldán, boxeo, 51 kilogramos también. Oro, Felipe Muñoz, Capama, natación, 200 metros, pecho. Plata, José Pedraza Zúñiga, atletismo, 20 kilómetros, marcha. Plata, María del Pilar Roldán, florete individual. Plata, Álvaro Gaxiola, clavados, plataforma de 10 metros. Bronce, Agustín Zaragoza, boxeo, 75 kilogramos. Bronce, Joaquín Rocha, boxeo, más 81 kilogramos. Bronce, María Teresa Ramírez, natación, 800 metros libres. Qué interesante que ganara México. Es la primera vez que también compite un país dividido y que se le prohíbe a otro participar. En México 68 fue la primera vez que compitió Alemania como dos naciones separadas. La República Democrática Alemana, Alemania del Este y la República Federal Alemana, Alemania del Oeste. Y se prohibió a Sudáfrica su participación debido a su política racista. El saludo del poder negro en el Estadio Olímpico, sin duda una de las imágenes que más se publicó en todos los medios fue durante la ceremonia de premiación de los 200 metros planos de atletismo. Mientras se escuchaba el himno de los Estados Unidos, los afroamericanos Cami Smith y John Carlos, ganadores de las medallas de oro y bronce respectivamente, levantaron la mano derecha con el puño cerrado, inclinaron la cabeza al frente, siendo este el saludo del poder negro,
Black Power en señal de protesta por los derechos civiles de los negros en su país. A su vez, el medallista de plata, el australiano Peter Norman, se coloca en el pecho un adhesivo del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Lamentablemente, por esta demostración de protesta, los atletas estadounidenses fueron expulsados de la Villa Olímpica. Hoy, medio siglo después, es increíble que Estados Unidos, un país formado totalmente por inmigrantes, aún no pueda superar el racismo ni la igualdad de los derechos humanos. Y ahora no es solo contra los afroamericanos, sino también contra los latinos y cualquier inmigrante. La masacre del movimiento estudiantil del 68 ensombreció los Juegos de México. El descontento de los estudiantes y de la sociedad civil en general en nuestro país ante la brutal represión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había ido creciendo. Así fue como transcurrieron los Juegos Olímpicos en el año de 1968, siendo y compartiendo lo más relevante en esta sección. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Irma Aguilera y espero escucharlos y que nos escriban a través de nuestras redes sociales, Hiperbórea Radio, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Irma Aguilera. Yasmín, hasta la próxima. Y habíamos dicho, estos Juegos Olímpicos van a ser súper ecológicos en general, o por lo menos esto nos están comentando. Y fíjense que las medallas, esas preciosas que todo el mundo quiere traerse, que esperemos que nuestros atletas, tanto olímpicos como paralímpicos, traigan un montón de oro, de plata, de bronce, ¿no? Pero que traigan muchas y bueno, que hagan un buen papel en Tokio 2020. Fíjense que se han hecho con toneladas, con más de 80,000 toneladas de cámaras, de teléfonos celulares, en fin, de distinta basura electrónica. Pues bueno, se rescataron y también fueron rescatados un montón de kilos de oro, de plata, de bronce. Y bueno, pues con eso se están elaborando más bien ya se elaboraron las medallas que se van a otorgar a los ganadores en Tokio 2020. Vamos a un corte y venimos. El olimpismo mexicano tiene un nombre escrito con letras doradas. María del Rosario Espinosa es la atleta mexicana con más logros olímpicos en la historia. Y con el taekwondo, un deporte prácticamente desconocido para los mexicanos durante todo el siglo XX. Se vistió de oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Un símbolo inequívoco del deporte mexicano salida de Sinaloa para conquistar el mundo con sus patadas. Nos sumergimos para hablar del máster en los Juegos Olímpicos, Michael Phelps. Ha acumulado por sí solo más medallas de oro que 59 países juntos en justas olímpicas. Con 28 medallas en total, de las cuales 23 son doradas, Michael Phelps rompió todos los récords desde que se lanzó a su primera piscina olímpica en Sydney 2000 y hasta su última victoria en Río de Janeiro 2016. Además de ser el atleta con más preseas individuales conseguidas y ostentar 39 récords olímpicos, la mayoría de ellos superando sus propias marcas. El norteamericano revolucionó la natación mundial y se convirtió en el atleta con más medallas y victorias consecutivas de toda la historia del olimpismo. Esto incluye los Juegos Olímpicos antiguos. Pues al agua entonces. Oigan, pues bien rápido, ya estamos empezando nuestro tercer bloque y bueno, con mucho gusto de escucharles. Y bueno, pues quiero contarles que en Tokio 2020 va a haber nuevos deportes que serán el surf,
el skateboarding, la escalada y el karate. Y bueno, también tenemos béisbol. Y fíjense que en el caso del skateboarding, pues ha sido, como primero fue el patito feo, un deporte medio callejero, ¿no? Pero que ahora ya está como un juego olímpico y a mí me da mucho gusto. En realidad creo que es un toque de frescura y de juventud a estos Juegos Olímpicos y además, este deporte que surge en Estados Unidos se ha caracterizado por ser inclusivo. Al skateboarding pues están invitados todos, ¿no? Sin distinción. Y bueno, sin duda estaremos viendo una buena exhibición de estas tablas casi volando y saltando obstáculos. Y bueno, pues a ver cómo nos va. Creo que aprenderemos mucho todos de esto, datos, y también los atletas de este nuevo deporte que entra, pero también los organizadores, ¿no? De finalmente un deporte que no se había incluido, y creo que habrá mucho que aprender, no solo del deporte, sino también de la cultura. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos esto que es Crossing Field de Lisa y regresamos? Pues estamos de regreso después de escuchar música, pues esto movidito, y ahora me gustaría presentar a mi compañero Miguel Ángel Nava, platicándonos de los Juegos Olímpicos modernos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola querida Yasmín, pues intrigado por mucha de la información que hemos dado en este espacio, pero pues a veces surge la inquietud de dónde viene todo esto, por qué se ve todo esto de los Juegos Olímpicos, estos datos y esta gran fiesta que se va a celebrar, bueno, esperemos, a partir prácticamente ya de unas horas. Pues fíjate, te platico que los primeros Juegos Olímpicos, pues evidentemente no son los modernos, surgieron a partir de los Juegos Panathinaicos allá por el 1776 a.C. y se llevaron casi ininterrumpidamente hasta el 393 de nuestra era, hasta que el emperador Teodosio I los prohibió por no considerarlos cristianos. Tuvieron que pasar 1503 años para que el barón Pierre de Coubertin se tuviera la iniciativa de reavivarlos en 1896 en Atenas, Grecia. Pierre de Coubertin pues era un profesor, era un catedrático y además una especie de todólogo del deporte, que además funda el Comité Olímpico Internacional en 1894 y dice, pues vamos a hacer los Juegos Olímpicos, vénganse, vamos a hermanarnos todos y vamos a llevarlos a cabo. Y es así como en Atenas, Grecia, se dan los Juegos Olímpicos de 1896 con 9 disciplinas, casi todas de carácter atlético. Una gran diferencia que existía entre los Juegos Olímpicos tradicionales y los Juegos Olímpicos modernos es que, pues, evidentemente había muchas más disciplinas, ya que en los tradicionales solamente había el pentatlón y las carreras de caballos. Aquí hay todo tipo de atletismo, ciclismo y natación, sobre todo en 9 disciplinas que incluyeron a 311 deportistas, de los cuales 244 además eran griegos, y pues así se desempeñaron los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Fíjate, un dato curioso, querida Yasmín, es que a pesar de que Pierre de Coubertin siempre apeló por la igualdad y la hermandad, se opuso fervientemente a que mujeres participaran en los Juegos Olímpicos. Y de hecho en la edición de 1896 ni una sola mujer participó de ellos. Todos los atletas fueron masculinos. Aún y cuando empezaron a participar en 1900 en los Juegos Olímpicos de Francia, además curiosamente, pues se seguía oponiendo. En 1900 participan por primera vez mujeres en los Juegos Olímpicos y en estas dos primeras etapas, fíjate que se entregaban medallas nada más de plata y de cobre, y al tercer lugar se le daba un diploma junto con todos los demás, porque pues como que no estaban muy establecidos. No es hasta 1904 cuando en los Juegos Olímpicos de San Luis ya se entregan las medallas de oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer lugar. Así surgen los Juegos tradicionalmente con competidores americanos y europeos, y es hasta los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, Suecia, donde por primera vez en la historia participan atletas de todos los continentes del mundo, por lo menos de los habitados. En 1913 surge la icónica bandera olímpica, esa que es un fondo blanco con 5 aros representando a los 5 continentes, hecha por el propio Pierre de Coubertin, que decía que pues era para hermandar a los países. Mucha gente cree que el color blanco simboliza la paz. Sin embargo, Pierre de Coubertin se basó en este color blanco para emular
que todas las naciones del mundo libre, del mundo independiente, todas, absolutamente todas, tenían al color blanco como parte de la bandera. No había ninguna bandera del mundo que no tuviera el color blanco, y dijo Pierre de Coubertin, pues de aquí somos, y por eso el color blanco de la bandera olímpica tiene ese fondo. Esta bandera se pretendió usar en los Juegos Olímpicos de 1916, que iban a ser en Berlín, pero que se cancelaron por la Primera Guerra Mundial, y pues no se pudieron llevar a cabo. Luego tenemos que dar un salto temporal hasta otro hecho importante. Fíjate, querida Yasmin, tú por ejemplo, te pregunto, ¿qué es lo más simbólico de los Juegos Olímpicos? Mucha gente dirá que es la antorcha olímpica. Claro, la flama olímpica. La primera vez que se llevó la flama olímpica fue hasta los Juegos Olímpicos de 1928, es decir, tuvieron que pasar casi 50 años para que pudiéramos llevar una antorcha olímpica, que es además lo más representativo de los Juegos, fue hasta 1928. En 1936 son los juegos más discutidos, fueron en Berlín, debido a que Adolf Hitler, que luego llevaría a cabo la Segunda Guerra Mundial, los utilizó para tratar de demostrar la supremacía aria. Y ahí tenemos que destacar el nombre del atleta estadounidense de origen afro, Jesse Owens, que en la cara de Hitler le ganó 4 medallas de oro a él y a su supuesta raza aria. La historia luego de Jesse Owens pues, sería un poco triste, tal vez la contemos en otra ocasión, querida Yasmin. Luego pasamos a los Juegos de los 40 y 44, que a lo mejor no encuentran vestigios de ellos porque nunca se realizaron, que serían en Londres, en Helsinki y en Japón, 40, 44 y 48, pero hubo algo llamado Segunda Guerra Mundial que impidió que se realizaran. Y tenemos que irnos luego hasta 1956 en los Juegos Olímpicos de Helsinki, que ya son los primeros Juegos Olímpicos con prensa internacional cubriendo el magno evento. Los Juegos Olímpicos de México 68 fueron los primeros en televisarse vía satélite, y pues así un poco han ido evolucionando estos Juegos Olímpicos modernos, que de a poco aglutinan más disciplinas, que durante sobre todo la primera etapa del siglo XX, pues tuvieron un montón de política inmersa entre ellos. Fíjate que pues pasó muchísimo tiempo para que países que no fueran americanos o europeos pudieran albergar una justa. El primer país asiático en hacerlo fue Japón en 1964. El primer país de Oceanía en hacerlo fue Sydney hasta el año 2000. Y en África, lamentablemente, todavía no tenemos una justa olímpica realizada en su territorio. Es decir, aún los Juegos Olímpicos, aunque abarcan todos los países del mundo, porque el Comité Olímpico Internacional tiene más participantes que la propia ONU y solamente superada por la FIFA, aún no ha podido realizar unos Juegos Olímpicos en África, querida Jazmín. Pues y se ve lejos que esto pase. Pues sí, ciertamente estos Juegos Olímpicos, pues Japón es la segunda vez que tiene que atrasarlos, la primera en el 48 por la Segunda Guerra Mundial, y pues esta en el 2020 por la pandemia. La siguiente justa, si todo marcha como debiera, serán en Francia, en París 2024, que además es la sede que más veces ha albergado los Juegos Olímpicos, en 1900, 1924, y ahora lo hará en 2024, prácticamente un siglo después. También los albergó en 1908, es decir, un país hartamente olímpico, de donde viene además Pierre de Coubertin. Hartamente rico, es que pues justo es un poco la repartición así, ¿no? Por eso creo que se ve muy lejano y yo espero que en verdad se puedan llevar a cabo algunos en África, porque bueno, además beneficiaría, ¿no? Pero sí se ve lejano. Sin duda alguna, esperemos que sea muy pronto. Ya lo hizo el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, y ahora esperemos que los Juegos Olímpicos puedan realizarse en tierras africanas. Sería sin duda una experiencia además increíble, un poco como lo que fueron en Sydney 2000, querida Jazmín. Hay un poquito la embarrada de los Juegos Olímpicos modernos desde 1896 hasta Tokio 2020. Pues gracias, Miguel, y regresando a Tokio 2020, hay un nombre que seguro estaremos escuchando, que es Mirai Towa. ¿Te suena? ¿Les suena de algo, queridos amigos? Pues bueno, es la mascota olímpica de los Juegos de 2020. Y bueno, pues Mirai Towa es una mascota, y su personalidad está inspirado por el proverbio aprende del pasado y desarrolla nuevas ideas. Ella pues tiene una personalidad atlética, cuenta con un gran sentido de integridad y tiene el superpoder de transportarse instantáneamente a cualquier lugar que quiera.
El origen del nombre Mirai Towa proviene de las palabras japonesas Mirai, que significa futuro, y Towa, que significa eternidad. Entonces, pues bueno, representa el deseo de que estos Juegos Olímpicos, pues bueno, sean de una esperanza eterna en los corazones de todos quienes los puedan presenciar o los podamos escuchar a través de radio, televisión, etcétera, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué significa ser el hombre más rápido del mundo? Esta respuesta tal vez venga impregnada en reggae y olor a marihuana. Usain Bolt nació en Jamaica y desde muy joven deslumbró al mundo con su velocidad, con sus 9 medallas de oro olímpico, conseguidos en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Es el atleta de velocidad más importante de la historia de los Juegos Olímpicos modernos, además de ser el hombre más veloz de la Tierra con una velocidad de 44.16 km por hora. Piensen qué harían en los próximos 10 segundos, porque Usain Bolt muy seguramente los ocupa para correr 100 metros planos y celebrar. Sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial es una cosa. Ganar una medalla olímpica es significativo, pero ser la mujer con más medallas olímpicas de la historia solo puede traducirse como Larisa Latinina. La gimnasta soviética sorprendió al mundo en Melbourne en 1956, cuando solo tenía 16 años y un embarazo. Roma, 1960 y Japón, 1964, solo confirmaron su leyenda. 18 medallas olímpicas, de las cuales 9 fueron de oro, fue un récord que tardó casi medio siglo en superarse. Un legado inmortalizado en el Salón de la Fama de la Gimnasia Olímpica, y una historia que solo puede ser frenada por otro gran monstruo de su nivel, Nadia Comaneci. Larisa Latinina no solo es la mujer con más medallas olímpicas de la historia, es la mujer que nos recordó que a base del trabajo todo es posible. Pues estamos de regreso, en el último bloque, pero bueno, súper a gusto compartiendo con ustedes datos sobre Tokio 2020 y sobre otros Juegos Olímpicos que se han hecho. Antes del corte estábamos hablando de la mascota de los Juegos Olímpicos y bueno, la mascota paralímpica, pues también tenemos una, ella es en color rosa, se llama Sumeiti y bueno, pues vamos a contarles un poco. Ella es una mascota genial, tiene unos superpoderes y tiene unos sensores al lado de la cara. Ella, bueno, la mascota utiliza estos sensores para enviar y recibir mensajes telepáticamente. Además, está capacitada para volar utilizando su cámara y puede mover objetos sin tocarlos. Pues sin duda es muy súper, pues sí es un superhéroe, ¿no? Casi. Tiene una personalidad tranquila y bueno, tiene una gran fuerza interior, pero puede también hacer gala de un poder muy muy grande. Y bueno, esto representando a todos los atletas paralímpicos del mundo, que van, atletas con discapacidad y que van y demuestran los grandes deportistas que son. Y bueno, este color rosa, que bueno, ya lo había dicho, y pues vamos a seguir. Vamos, Alexia, me gustaría saludarte. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, hoy nos vas a hablar también de medallas, de las medallas que ha ganado México. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Yasmin, ¿cómo estás? Yo estoy muy, muy contenta de platicar acerca de las medallas que ha ganado México, tanto en Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Yasmin, ¿dónde crees tú que hay más medallas? En los Paralímpicos siempre pasa. Exactamente, muy bien contestado. Y tu premio es un auto último modelo. Bueno, pues ¿qué te parece si te doy la cantidad para que veas que le atinaste? Okay. México cuenta con 289 medallas paralímpicas, las cuales 97 son de oro
90 son de plata y 102 son de bronce. ¿Tú sabías que los Juegos Paralímpicos empezaron después de la Segunda Guerra Mundial? Debido, pues, empezó como una rehabilitación para las personas que fueron a representar a sus países en la Segunda Guerra Mundial. Empezó como rehabilitación y después ya se convirtió en Juegos Paralímpicos. México participó por primera vez en 1972, pero no trajo medallas, sino 4 años después México participó en Canadá y trajo 62 medallas. Pues la participación de los atletas paralímpicos ha sido muy buena. Ellos, la mayor cantidad de medallas que tienen ellos es en paranatación y en paraatletismo. ¿Qué te parece esta información, Yasmin? Pues sí, ahora sí que muchas medallas y grandes logros de atletas. Alexia. Han tenido una muy muy buena participación y esperemos igual que tengan les deseamos la mayor de las suertes, toda nuestra vibra a nuestros amigos que van representando a México en los Paralímpicos. Pero ¿qué te parece si ahora platicamos de las medallas de nuestros amigos olímpicos? Perfecto. Bueno, en México contamos con 62 medallas, las cuales han ido ganando en los últimos 23 Juegos. México cuenta con 13 de oro, 21 de plata y 28 de bronce. México participa en natación, en clavados, en box, en fútbol, en caminata, y también participó en bicicleta en Los Ángeles en 1984 y se trajo medalla de bronce. Hasta el día de hoy México sigue participando en bicicleta, pero no ha tenido una medalla otra vez. Hemos tenido una muy buena participación, tanto hombres como mujeres, en los Juegos Olímpicos. La mayoría de las medallas han sido ganadas por hombres, son 52 medallas, pero en el último año México, representado por mujeres, ha traído 17 medallas. Y tú sabías que México desde 1932 ha traído medallas, al menos una medalla, pero de 1932 hasta el día de hoy siempre hemos contado con medallas. Agradecemos a nuestros atletas y a nuestros atletas paralímpicos todo el esfuerzo que le ponen, y les deseamos la mejor de las vibras, ¿verdad, Yasmin? Claro que sí. Y fíjate que ahorita que estabas hablando, yo recuerdo tanto cuando, no sé, hace muchos años, veía las transmisiones de los Juegos Olímpicos y siempre me ha llamado la atención los clavados. Y a mí de verdad me gustaría, me imagino en la plataforma, ¿no? Y bueno, se me hace increíble, ¿no? La posición, ir en el aire, sentir eso y bueno, caer al agua, no sé, es increíble ahora que estabas diciéndolo. Y bueno, justo hubo una transmisión en donde México ganó una medalla de plata y la recuerdo mucho, entonces ahora que te escuchaba vino a mi mente ese recuerdo, Ale. Es muy bueno en clavados, en natación, en box, pero también en los Paralímpicos también es muy bueno, como ya te lo platiqué. Sí, claro. Es muy bueno para natación
y en paraatletismo es donde más se destaca. En paranatación ha tenido un total de 67 medallas y en paraatletismo ha tenido un total de 196 medallas. Ahí se ve que cómo nos gusta la pista y el agua a los paralímpicos y cómo cada quien se destaca y se prepara arduamente para representarnos. Claro, ¿no? Y pues bueno, les deseamos a todos la mejor de las suertes, Alexia, y bueno, no sabemos más que suerte el éxito, y que bueno, tendrá que ser el reflejo de la preparación, de las ganas, de todo lo que han estado trabajando durante este tiempo que se han preparado para estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Les va a ir muy muy bien. Estoy segura que sí. Estoy segura que sí, que van a tener una muy buena participación. Los vamos a ver, les vamos a dar lo mejor de las vibras del día de hoy. Ya están a pocas horas de comenzar y supongo que mucha gente está tan ansiosa como nosotros de verlos, de escucharlos, de sentir ese nervio, ¿no? Que cuando lo escuchas en la tele y que dicen México se va acercando y uno se pone nerviosa y se quiere comer la televisión o la radio. Sí, Ale. Pues bueno, en estos juegos que han sido muy polémicos, ¿no? Desde hace años, desde el diseño del logo, ha sido pues muy polémico. Había uno, se tuvo que cambiar porque hubo un alegato de plagio, y bueno, pues después se tuvieron que posponer, igual con todo lo que escuchamos el año pasado de si se iban a realizar, que sí, que no, bueno, han sido bastante polémicos, pero ya estamos a nadita de que se inaugure. Claro, está bien. Así es. Y bueno, pues fíjense que esto que es muy decíamos emblemático, ¿no? El pebetero, fíjense que el 20 de marzo de 2019, que fue el equinoccio de primavera, esta es una estación muy muy importante para la cultura japonesa, se presentó el diseño de la llama olímpica, el cual pues bueno, es un diseño de aluminio en una forma de sakura, con 5 pétalos. Estos 5 pétalos simbolizan los 5 continentes. Mide 71 centímetros de largo y pesa 1.2 kilogramos. El metal que se utilizó para realizar esto se obtuvo del aluminio sobrante de las casas que se construyeron para los damnificados del terremoto de 2011. El 12 de marzo de 2020 fue encendida en el templo de Hera, en Grecia. Y bueno, pues desde ahí parte, ¿no?, la antorcha olímpica, y va a ser trasladada a Fukushima, y bueno, pues va a realizar el recorrido por Japón, y finalmente el 23 de julio pues será encendida en el Estadio Olímpico. Pues estamos ya casi terminando y me gustaría presentar esta canción. Es de Flow, es Hero, y esta canción nuestro productor de hoy, Miguel Ángel Nava, la escogió porque bueno, es representativa de los Juegos Olímpicos, ya que Goku fue el primer representante, embajador de los Juegos Olímpicos, y esta canción sonó durante las. Estamos de regreso y bueno, ya terminando el programa que hemos dedicado a los Juegos Olímpicos 2020. Pues igual, la mejor de las vibras, síganos en nuestras redes porque estaremos muy de cerca viendo cómo les está yendo a los atletas, tanto olímpicos como paralímpicos, dándoles noticias, entrevistas, estaremos acercándonos a ellas, a ellos, para que nos cuenten cómo están viviendo algunas cosas. Ya empezamos por ahí en nuestro canal de YouTube con entrevistas a atletas paralímpicos, entonces síganos, búsquenos, y bueno, más que agradecer a todos quienes hacemos posible esto, a Beto Bell, productor de este programa, Miguel Ángel Nava, productor de esta emisión, y a todas mis compañeras y compañeros
que estuvieron aquí y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron con su oído atento. Nos escuchamos a la próxima. Bye. Sabemos que tienes que partir, pero a donde vayas, Hiperbórea estará contigo. Te esperamos la próxima semana.